El siguiente relato se llama Presentimiento. Cuando tenía 14 años, tenía un mejor amigo llamado Carlos. Tenía un aspecto realmente dulce, con cabello largo y rubio, ojos verdes irlandeses y rostro élfico. Era un poco bajo, solo alrededor de 5 pies de altura, y pasábamos mucho tiempo adentro porque tenía la piel muy clara. Sin embargo, a sus padres no les agradaba mucho y pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa, pero a mí nunca me importó. Fue cuando su tía anunció el sexo de su bebé por nacer que las cosas empezaron a ponerse raras. Cuando el médico me lo dijo, me emocioné mucho, dijo su tía Caroline, frotándose el vientre con cariño. Simplemente sabía que iba a ser una niña. Estábamos todos en la casa de Carlos, sentados en la sala familiar, me había invitado a conocer a su tía. Carlos simplemente la miró fijamente con sus penetrantes ojos verdes y una expresión en blanco. No, va a ser un niño, dijo, todavía dándole a Caroline esa mirada pesada. Ella le dirigió una mirada inquisitiva. Pero los médicos dijeron que era una niña. Supongo que hubo un error, dijo, sin cambiar su expresión. Va a ser un niño. Su tía le devolvió la mirada con expresión preocupada. ¿Te sientes bien, Carlos? ¿Por qué dices estas cosas? Lo siento, dijo simplemente, moviendo sus ojos hacia el suelo. Su madre le arrojó el libro que había estado leyendo antes, golpeándolo en el pecho. Cayó al suelo, pero él ni siquiera lo miró. Carlos, cállate, idiota. Deja de intentar asustar a tu tía. Espera, Julie, dijo su tía, levantando una mano. ¿Qué más sentiste acerca del bebé? Bueno, es un niño, dijo, haciendo que su madre pusiera los ojos en blanco. Iba a nacer un mes antes, el 3 de enero a las 11:30 de la mañana para ser exactos. Miró de nuevo y volvió a mirar a su tía. Estabas pensando en llamar a tu hija Addison, pero ahora quieres llamar a tu hijo Aidan. Su tía abrió mucho los ojos. ¿Cómo supiste eso?, preguntó ella, frunciendo el ceño. No le he contado a nadie sobre eso. Pero yo lo sentí. No, eso no es posible, gritó, agarrándolo por los hombros. ¿Cómo lo supiste? Te lo dije, solo lo sentí. Deja de decir eso, monstruo. Dije, interfiriendo el ataque que ella estaba a punto de lanzar. Probablemente fue solo una coincidencia que haya adivinado su nombre, quiero decir, ¿cuántas opciones hay, en realidad? Dijiste que querías que su nombre comenzara con A, ¿verdad? Pregunté, recordando algo que Oone me había dicho un par de semanas antes. Además, ni siquiera has descubierto si tenía razón en cuanto a la fecha de nacimiento o el sexo. Todo el mundo necesita calmarse. Caroline me miró por un momento y honestamente pensé que estaba a punto de abofetearme. Ella simplemente se puso de pie. Me voy. Y ella hizo justo eso. Carlos, ¿qué te pasa? Lárgate ahora mismo, gritó la mamá de Carlos, empujándonos a Oone y a mí hacia la puerta principal. Decidí dejar que Carlos durmiera en mi casa esa noche. Amigo, ¿por qué hiciste eso?, le pregunté mientras caminábamos por el camino, con el sol poniéndose en la distancia. Creo que eso fue demasiado. Pero Víctor, dijo en voz baja, sonando un poco como si estuviera a punto de llorar. Lo sentí. Sentí escalofríos recorrer mi columna en ese momento, y dormí lo más lejos que pude de Carlos esa noche. Unos meses más tarde, su tía dio a luz a un niño, un mes antes, el 3 de enero a las 11 de la mañana, y lo llamó Aidan. No creo que haya vuelto a ver a su tía Caroline. Pasaron los meses y pronto nos olvidamos del susto que Carlos le había dado a su tía. Seguimos con nuestra vida normal, salíamos y jugábamos videojuegos como en los viejos tiempos. Así fue hasta mi accidente. Un día caminaba a casa desde la escuela, solo porque Carlos estaba en casa con un resfriado. La escuela estaba solo un par de cuadras de mi casa, pero decidí pasar por una gasolinera y comprar una Pepsi antes de regresar a casa. Pero para hacerlo tuve que cruzar la calle. Tenga en cuenta que tenía 14 años. Si no veía un coche pasar justo delante de mí,
no iba a esperar antes de cruzar la calle corriendo. Empecé a correr por la calle sin pensarlo 2 veces. Lo único que oí fue un chirrido de neumáticos y un choque, y luego nada. Cuando desperté, me llevaban en silla de ruedas a una habitación de hospital y me pinchaban con agujas. No sé cuánto tiempo llevaba allí cuando uno de los médicos entró en mi habitación. Disculpe, joven, pero alguien está aquí para verlo. Esperaba que fueran mis padres, pero fue Carlos quien entró por la puerta. Corrió a mi lado con lágrimas en los ojos. Sus manos se cernieron sobre mí, como si tuviera miedo de que si me tocaba me haría daño. Finalmente colocó uno en mi frente. Sabía que te encontraría aquí, murmuró, con los labios temblorosos. Lo sentí. Me estremecí ante esas palabras. No sabía qué estaba pasando con Carlos, pero me estaba asustando un poco. ¿Llamaste a mis padres? Sí, dijo, sentado en una de las sillas de plástico al lado de la cama del hospital. Están en camino. Carlos, comencé, girando la cabeza para mirarlo. No podía mover la pierna izquierda y tenía un dolor de cabeza mortal. ¿Cuáles son esos sentimientos que tienes? Tuve que preguntar, me estaba matando por dentro. No lo sé, murmuró, jugando con las mangas de su camisa. Simplemente estoy sentado allí y de repente me doy cuenta de algo antes de que suceda. O antes de que alguien se entere. Miré sus ojos verdes irlandeses una vez más. Parecían mucho más asustados de lo que yo sentía. Eso es realmente genial. Me sonrió y luego entraron mis padres, gritando y gritando que debería haber estado atento a los autos. Ese mismo día me pusieron un yeso, declararon que mi pierna izquierda estaba rota y sufrí una conmoción cerebral leve. Pasó un año antes de que Carlos tuviera más sentimientos, pero el último me persigue hasta el día de hoy. Era un día perfectamente normal, como cualquier otro, excepto por el hecho de que Carlos había estado excepcionalmente callado en la escuela. Le pregunté al respecto durante el almuerzo, pero me hizo caso omiso diciendo que no había dormido mucho la noche anterior. No estaba convencido, pero lo dejé. Carlos no volvió a casa conmigo esa tarde, pero yo no volví a cruzar la calle corriendo. Fui a casa, hice los deberes, cené y me fui a dormir como siempre. Me desperté cuando tocaron mi ventana, cuando mi reloj marcaba las 2 de la mañana. Gemí, frotándome los ojos y rodando para mirar hacia la ventana. Carlos estaba fuera, en pijama, haciéndome un gesto para que me acercara. Suspiré, caí de la cama y arrastré los pies hacia la ventana. Abrí la ventana, sacando la cabeza. ¿Qué es? ¿No deberías estar en la cama? Vamos, me indicó que saliera. Le levanté una ceja. ¿Qué estás diciendo? Cállate, no hagas ruido, sal que nos vamos a la comisaría. ¿Qué diablos estás hablando? Pregunté, cerrando los ojos. Solo quería cerrarle la ventana en la cara y volver a la cama. Solo confía en mí. Me lanzó una mirada suplicante y me puse los zapatos de mala gana. Bien, saliendo por la ventana y saltando al suelo. Pero si mis padres se enteran, estás muerto. Carlos no dijo nada, simplemente empezó a correr hacia la comisaría. Deberías haber visto la cara del oficial de policía cuando Boone le pidió que tomara mis huellas digitales. Lo miró como si tuviera 2 cabezas, pero me llevó a una habitación e hizo lo que Carlos decía. Después de lavarme la tinta de los dedos, regresé a la sala del frente, donde Boone le estaba diciendo algo a uno de los oficiales. Cuando me acerqué, lo escuché diciéndole que comparara mis huellas dactilares con las de un caso de persona desaparecida de 11 años antes. Me detuve en seco. Tenía que estar loco. Sentí como una caída de peso en el estómago y por un segundo pensé que me iba a vomitar por todo el piso de la comisaría. Comencé a temblar, luego salí corriendo por la puerta antes de que se dieran cuenta de que estaba escuchando. Esa noche dejé a Carlos en la comisaría y corrí todo el camino a casa. Entré por la ventana, me desplomé en la cama y lloré hasta quedarme dormido. Unas semanas más tarde,
mis padres fueron enviados a los tribunales y luego sentenciados a prisión por secuestro. Aparentemente mi nombre no era Víctor. Soy Garrett, y mis supuestos padres me separaron cuando solo tenía 4 años. La policía encontró a mis verdaderos padres, a quienes conocí el día que mis padres fueron a prisión. Estaban llorando y abrazándome, diciendo que pensaban que nunca me volverían a ver. Me dijeron que me mudaría con ellos a varios estados de distancia, de regreso a mi casa en Montana. Dejaría a Carlos. Nuestras despedidas fueron breves y terminaron con un largo abrazo y algunas lágrimas. Nunca olvidaría a Carlos y el impacto que tuvo en mi vida, y mientras lo veía despedirse de mí cuando abordé el avión a Montana con mis verdaderos padres, no tuve ninguna pregunta sobre cómo supo que yo había sido el caso de una persona desaparecida. Sabía que él lo sentía.